Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día voy a entrevistar a Maikoe, que es director de animación en Believe. Él tiene harta experiencia como animador de personajes 3D, ha trabajado tanto en Chile como en el extranjero, y bueno, es un buen amigo y creo que van a aprender mucho de él en esta entrevista. Así que bienvenido, Maikoe. Hello, gracias. Bueno, primero que nada, quería preguntarte de dónde surgió tu interés en la animación y cómo te llevó a decidir dedicarte a la animación de personajes. Yo creo que como muchos, casi todos, diría yo, el interés viene desde videojuegos, anime, todo ese tipo de medios nuevos. Por supuesto, criado desde muy chico con una consola en la mano, viendo tele, Club de los Tigritos, viendo anime todo el día, yendo a las convenciones, todo ese tipo de cosas, muy ñoña. Eh, Y eventualmente, cuando toca empezar a decidir qué hacer y uno se empieza a dar cuenta que hay gente detrás de todos sus medios y hay equipos gigantes, obviamente te genera un montón de interés de como, ¿será que puedo ir para allá? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y se dio que durante la media yo tenía un amigo que iba a entrar a estudiar cine y fue como la promesa de colegio, de amigos, como ya, tú estudias cine, yo estudio animación y cuando seamos grandes vamos a dirigir nuestra propia película. Obviamente esa idea va cambiando, como todo va cambiando en la vida, pero inicialmente fue en esa, fue voy a estudiar animación y después vamos a hacer producción y vamos a hacer cosas y ser parte de la escena, digamos. Qué bacán. ¿Sabes qué? A mí me pasó igual algo parecido con un amigo, como que los dos nos gustaba hacer animación y claro, como que finalmente influye caleta eso, encuentro yo como finalmente como decidir hacerlo, porque cuando nosotros, no sé tu caso, pues yo soy un poco mayor que tú, pero cuando Mm, yo empecé a estudiar, onda, no había como casi nada en Chile, o sea, prácticamente nada. No sé cómo fue como tu panorama cuando decidiste como, no sé, cuarto medio, o sea, al final del colegio y como decir, ya, voy a hacer animación, pero ¿qué onda el mundo? ¿Qué onda el país? sí, nosotros como buenos cabros chicos éramos súper ambiciosos, diría yo, en el sentido de que nosotros sabíamos que en Chile habían producciones y que eran producciones con poca plata, que mi amigo en el fondo me informaba de todas esas cosas, yo no tenía idea, no sabía cómo buscar, no sabía cómo nada, y me decía, no, aquí hay pocas lucas, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos para afuera, porque aquí no hay nada, ¿cachai? Y una visión súper extrema, súper de cabro chico, y es como, lo vamos a lograr grande, vamos a estudiar y vamos a llegar a Hollywood, así en 4 años, porque aquí no hay nada, y resulta que no, ambas dos cosas no son ciertas, no, o son más difíciles o son más complejas de lo que uno piensa cuando es cabro chico y está ahí en esa onda como de querer hacer cosas. Efectivamente existe una escena local y que va creciendo, digamos, pero al mismo tiempo también es un plan súper, súper largo plazo querer irse para afuera y ser multimillonario y hacer producciones triple A. eh, son ambas dos cosas que estaban un poco más lejos, pero sí, no, yo soy hasta el día de hoy súper súper malo en mantenerme al día con la escena local y siempre tuve el ojo puesto afuera. Buena, sí, sí, o sea, lo encuentro interesante. Bueno, no creo que te alejaste tanto porque No, o sea, quizás no, uno dice, voy a trabajar en Disney y como si esto no es tan fácil. De no, partida, de partida como que conseguir la visa para trabajar en Disney, como que, aunque quiera ya, trabajar que es algo contigo, que, ya, es algo que hablaremos, me imagino, en unos minutos, pero sí, es sí, más complejo y tiene más capas de lo que uno cree. claro. Y bueno, ¿y cómo fue tu formación? ¿Cómo aprendiste a animar para poder trabajar? Cuando yo inicialmente tomé la decisión de entrar a estudiar animación, yo creo que había abierto Maya una vez, 2 veces. Eh, Había intentado dibujar en algún momento. No era algo que tampoco me hiciera demasiado feliz, pero no.
siempre hablando con colegas y con ex compañeros de la universidad, el perfil de gente que entraba era, no, yo he dibujado toda mi vida, yo desde los 10 años tomé el lápiz, no dejé de animar y era como, wow, ok, desde año uno de universidad me sentía en una desventaja porque mi formación partió en la universidad. Yo empecé a aprender en la universidad sin saber nada de antes. Era la clásica del cabro chico que quiere salir a hacer algo y no tiene idea cómo hacerlo. Eh, y de a poquito en el fondo fui, no, como dentro de encontrar el camino mismo de animación, encontrar lo que quería hacer dentro de, o sea, uno se va enterando que existen los animadores, la gente que ilumina, la gente que modela, y eso es algo que al principio quizá uno no se imagina, es como, ah, me voy a meter a Maya y voy a hacer un shot de animación entero desde el inicio, y es como te vas enterando que hay procesos, y que quizá hay procesos que no te gustan tanto como otros. Eh, Dentro de eso, bueno, obviamente nosotros fuimos compañeros por un curso de diferencia, pero de una universidad. Eh, Estuve un año en la Universidad Mayor, que no completé. Después estuve 2 años en la universidad, en la UNIAC. Y ambos dos me parecía que eran como perspectivas muy de generalista y que era algo que no me interesaba. Yo sabía que a mí, que yo nunca he tenido buen ojo para el color, por ejemplo, buen ojo para la iluminación, que modelar es algo que no me interesa. Son cosas que probé, por supuesto, y que sinceramente no me interesaron tanto. Yo desde chico he tenido como una fijación fuerte con actuación. Cuando estaba en el colegio actuaba en todas las obras de teatro. eh, Cuando estábamos en la media y coreografiamos con este amigo que se metió a cine, coreografiamos un par de como, coreografías que hicimos en el curso, que eran como bailes, slash acto. Siempre me ha gustado eso, entonces cuando llegué a la universidad me empezaron a alimentar todas estas otras como disciplinas que no me interesaban. En algún punto dije, bueno, me voy a arriesgar y voy a tratar de hacer algo más específico, que es algo que me llene un poco más, pero dentro del área. Entonces ahí fue cuando decidí simplemente salirme de la universidad y no titularme, que obviamente es una decisión dura, sobre todo en Chile, que hay un estigma bien fuerte de no titularse, y capaz que en el mundo también. Y hice el curso de Anime School durante 2 años. Y en el fondo, bueno, mi formación post-Anime School obviamente siguió, pero en trabajo, digamos. Mi educación como tal fueron más o menos 5 años, 3 en universidad que me sirvieron para un montón de cosas, pero no para como aprender cosas duras, duras, duras. Y 2 años de Anime School que fueron súper, como, eso fue donde yo aprendí todo, la forma de cómo abarcar un shot, cómo feedbackear un shot, cómo producir un shot, obviamente. Buena, y quería como preguntarte, pedirte como que explicaras un poco cuál es la diferencia entre una universidad y un curso como Adding School. Me imagino Ujú. que algunos de los que nos están escuchando no saben cómo funcionan las dos formas y cuál es como la diferencia. Yo diría que la diferencia principal, que es lo que a mí no me gustó, es uno de el curso de Anime School es muy, muy específico. Uno cuando entra a Anime School, y me puedo estar equivocando porque pueden haber más cursos ahora, pero cuando uno entra a Anime School tiene que elegir entre si es que quiere tomar el curso de modelado de Anime School o el curso de animación de Anime School. Y esto es solo hablando de Anime School porque hay un montón de otras escuelas y yo he trabajado con gente que ha salido de otras escuelas que son súper buenas, Animum, Mentor, etcétera. Pero son cursos hiper específicos, son 2 años de lo mismo. O sea, en Anime School uno parte haciendo animación de personaje, que significa te pasan el rig del personaje 3D, te pasan, uno tiene que generar, a veces incluso te pasan la idea en los cursos más tempranos, y uno tiene que animar, y animar, y animar, y animar, y todo el día, todos los días, desde el primer curso hasta el séptimo en Anime School, en el caso de Anime School. Es solo animación de personajes, solo performance, es solo hacer que un personaje actúe. Y en el caso de las universidades es más general. La gente que sale de las universidades le enseñan cómo usar engine de juego, les pasan Unity, Unreal Engine, les pasan Maya, les pasan Cinema quizá, 3D Max, modelan, iluminan, tienen que hacer una tesis o un examen de título o un examen de fin de año, y el examen es una cosa titánica que, ya, bueno, usted tiene que partir desde hacer el storyboard y dibujarlo hasta iluminar y renderizar su plano. Y,
Y no, yo diría que esa es la diferencia principal. Sin entrar mucho en detalle, creo que las universidades tratan de formarte con todos los temas posibles que te puedan entregar. Yo diría que con el objetivo de que uno trate de encontrar lo que le guste y post universidad en el fondo se especialice. Y las escuelas estas son hiper específicas, son solo una cosa, no te van a instruir en mucho más porque está siendo enseñado más por gente que solo hace animación, que es como funciona la industria. Claro, sí, bueno, yo también estudié animación, como decía Michael, fuimos como compañeros de universidad, o sea, estábamos en como un curso de diferencia, y a mí me pasó eso, porque, o sea, me pasó lo que dices tú, que yo terminé la universidad, me titulé, y después como que tuve que especializarme. De hecho, yo conocí a Michael, o sea, nos conocimos en la universidad, pero después trabajamos juntos en un proyecto, y cuando vi como la animación de él y también la de otra compañera que había hecho Anime School, yo dije como que tengo que hacer Anime School. No, en verdad no había como entrenado lo suficiente en lo que era animación de personajes. Con respecto a eso, como, ¿qué piensas tú del título? Sí, o sea, ¿tú piensas que sirve tener un título profesional? O sea, esta conversación la hemos tenido, pero la gente Obviamente, que no, nos escucha no. yo lo sé, lo sé. Yo tengo, no, me río más que nada, no porque hayamos tenido la conversación, sino porque para mí ya incluso de repente escala hasta hasta un problema político, pero hasta el Banco Mundial escala. No, para mí, a ver, mi respuesta personal es que no sirve tener título profesional. Si a mí, yo como director actual del equipo de animación de Believe, si me ponen a tres personas, una de las cuales tiene un reel increíble, otra de las personas que tiene un reel más o menos, pero se desarrolla súper bien, se explaya súper bien y tú sabes que funcionaría súper bien en un equipo. Y la tercera persona es alguien que no tiene ninguna de esas dos capacidades, pero tiene dos títulos, un máster, un doctorado en animación que alguien inventó. O sea, no voy a elegir a esa tercera persona nunca, nunca jamás. O sea, no, estoy en la posición privilegiada de haber llegado a un punto donde yo soy la persona que decide quién entra y quién no al equipo. Estoy tomando las decisiones de staff en el fondo y el título no es un factor, nunca va a ser un factor para mí. De hecho, todo lo contrario, o sea, hay gente que ha tomado la misma ruta que yo, que me ha tocado trabajar con ellos, que se ha salido de la universidad y ha hecho Anime School y yo creo que hay un valor tremendo en eso, porque es en el fondo como un salto de fe, digamos, porque es salirse del esquema y querer hacer algo tanto que como filo, me da igual como todo lo que la gente espere de que yo haga para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, mi respuesta personal es no. Habiendo dicho eso, eh, la gente que está preocupada por los temas de inmigración, aviso así al tiro de que hay algunos países que sí le dan un peso súper grande al título profesional y un título profesional en cualquier cosa. El ejemplo más claro, que es algo que me toca a mí muy personalmente, que obviamente lo podemos discutir también, es que en Japón existen leyes de inmigración que son súper prohibitivas para la gente que no tiene título profesional. Si uno tiene un título en lo que sea, en cualquier cosa, uno puede tener una visa de trabajo muy fácil estando trabajando en un estudio de animación, no así alguien que no tiene un título. En general se hace la equivalencia en hartos países de que la persona tiene que tener un título profesional o 5 o 6 años más o menos y a veces más de experiencia laboral comprobable. Eh, y en el fondo es rudo, porque claro, si estudiaste algo y lo dejaste sin terminar y después te pusiste a trabajar, en el fondo se espera que todo ese tiempo como sumado sea un montón y eso equivale a un título profesional, que es algo que yo no estoy de acuerdo en nada, pero lamentablemente es la realidad de las inmigraciones de varios países. Entonces, es algo que siempre hay que tener en cuenta, que es algo que yo supe desde el minuto en que me salí de la universidad, dije, bueno, esto me podría pasar la cuenta cuando intente emigrar hacia otro país. Es una realidad y es algo que puede ocurrir, sobre todo a la gente más joven. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo también tengo una visión un poco crítica de lo que fue mi experiencia en la universidad. En mi caso, a mí me gustaba hacer un poco de todo, pero mucha gente tiene claro que no quiere hacer eso y hay mucha ventaja de especializarse al principio.
Y bueno, pero claro, efectivamente el título sirve para algunas cosas. Otras quizás cosas menores es que si te toca hacer clase en una universidad, es muy parecido al tema de la visa. Si te tienes que demostrar mucha experiencia para que te paguen lo mismo que un profesional, que no tiene Claro. ningún sentido, porque en verdad un animador puede ser mucho mejor que un profesional de la animación Yep. y te hacen esa como discriminación. Eh, pero aún así yo, no sé, veo tu caso, gente que le ha ido súper, súper bien sin haber estudiado. Bueno, tú trabajaste en Japón. Quería preguntarte, así como lo que más me intriga es como cuáles son las diferencias entre trabajar en un estudio chileno y trabajar en Japón. O tu experiencia en Chile y en Japón. Mm. Bueno, de partida yo creo que como muchos se podrán imaginar, en Japón hay una demanda de gente que para trabajar en la industria que es altísima. Es una cosa... yo fui a Japón un poco a la loca. Yo tomé un working holiday y me fui a Japón con la plata que tenía en el bolsillo. No fui contratado desde antes, yo llegué a Japón y me demoré exactamente un mes, creo, en encontrar un trabajo en un estudio de animación mediano, de pequeño a mediano, diría yo. Creo que esa es la diferencia más notoria. O sea, alguien que sale de la universidad en Chile y se pone a buscar pega de animación, creo que cuesta un poco porque las respuestas son desde 4 o 5 estudios, pongámosle 10, y quizás estoy siendo ignorante y pueden ser 10, no mucho más. O sea, si esos 10 estudios te dijeron que no, está un poco en aprieto. En Japón, a mí, bueno, una de las cosas que responden súper rápido, comparado con otros países que cuando uno manda postulaciones se demoran un kilo hasta en decir que no. En Japón, incluso la gente que dice que no, responde súper rápido. Se nota que hay una máquina que está como requiriendo más artistas y más artistas y más artistas. Eh, en el fondo, bajo esa misma lógica, hay tanta gente y está tan industrializado en el fondo que hay mucha más estructura. O sea, algo que pasa en otros países es que uno habla con el recruiter, que es la persona que está permanentemente buscando gente, después habla con recursos humanos, después tiene una entrevista y tiene una entrevista con otro set de gente. O sea, hay una cantidad de gente a cargo de solo traer una persona nueva que en el fondo se nota, ya, ok, aquí se mueve mucha gente y se mueve mucho trabajo en el fondo, y es por eso. O sea, todo el contenido de animación que se produce en Japón es altísimo. O sea, la cantidad de juegos que salen en Japón al año, la cantidad de series que salen en Japón al año. Incluso a mí me tocó en el estudio donde estuve trabajar en gráficas 3D que se usaban para zoológicos, como comerciales, series que no necesariamente estaban en la tele, series que estaban en la tele sí también. Entonces, la cantidad de contenido que se saca, que es un montón de contenido para privado y un montón de contenido para, en el fondo, para público en general, tele, etcétera, es altísimo, o sea, es gigante. Se nota el cambio de escala cuando ya desde buscar trabajo hasta estar dentro de, porque es un sistema que los estudios están conversando entre ellos, hay un flujo de trabajo que no solo va dentro del estudio, sino que va como con toda la cadena, entre los estudios que se comparten cosas, siempre hay documentaciones súper amplias que te están explicando todo. eh, se siente más como una máquina, se siente más como algo que ya lleva años y años y años desarrollándose y en el fondo como evolucionando y tratando de ser lo más eficiente posible también. eh, y creciendo, y dentro de todo ese crecimiento viene de la atención que todos los medios japoneses tienen en el extranjero ahora y cada vez más con obviamente el crecimiento del uso en Internet. Eh, y obviamente en Chile se nota una cosa más, un poquito más craft, que es el término fancy, algo craft es el término fancy de como una industria un poquito más chica, un poquito más como no tan industrializada, que todavía se mueve menos como una máquina, que es un poco más pequeña en el fondo, o sea, que mueve menos plata. La realidad es que mueve menos plata, mueve menos productos anuales. Los contenidos todavía en muchos estudios son financiados por fondos públicos, no son
proyectos que vayan a privado necesariamente, no son como ideas, proyectos, pitch, como que está en eso, siento que Chile, pese a que sí, tiene un crecimiento muy alto, porque como decís tú, hace 10 15 años obviamente no había nada, era nada, era o un par de estudios 2D o nada. Eh, Pese a que va creciendo, se nota que está en su infancia cuando uno empieza a tener experiencias afuera y se da cuenta lo máquina que es, o sea, uno empieza, no sé, se siente como otra industria, sinceramente, se siente cuando uno tiene experiencia en Chile y se va para afuera, se siente como otra cosa y dice, wow, ¿qué onda la cantidad de infraestructura que hay? Yo diría que esas son como las diferencias más notorias. Obviamente hay millones de diferencias, pero yo diría que esas son las diferencias más notorias y como más globales. Claro, sí, yo nunca, o sea, he trabajado para afuera, pero como freelance. Nunca he trabajado afuera, pero me hace harto sentido porque, o sea, dentro de la industria chilena, efectivamente, la mayoría de los estudios son mucho más pequeños y hay mucho trabajo que se hace con fondos concursables, como decía Michael. Eh, pero igual te quería preguntar tu opinión sobre si se puede como uno ganar bien la vida en Chile, o sea, ya que nosotros conocemos más esta realidad, ¿se puede vivir bien como animador en Chile? Estamos en un punto yo creo que estamos en el punto como el último cachito de la transición. Yo diría que sí, yo diría que se puede, yo diría que se puede. Yo diría que no es tan difícil como lo era antes. Hay hartas opciones, hay hartos estudios que algunos habrán escuchado hablar de Vena, estudios grandes que han pasado por acá, estudios que se están volviendo grandes, como el caso de A1, por ejemplo. Eh, Hay otra empresa que se llama Osmo, que es una empresa californiana que se vino a Chile y tiene una sede en Chile. O sea, hay hartas opciones porque antes esto como lo mencionábamos recién, o sea, antes esto era solo fondos públicos, donde obviamente los fondos públicos no daban para la producción completa, por lo tanto los sueldos se ajustan a la realidad de la plata que haya. Y ahora con la entrada de empresas más grandes, con la entrada de proyectos más internacionales a estudios locales, la realidad empieza a cambiar, empieza a haber más presupuesto y yo diría que estamos en el punto donde, en el último paso donde ya estamos como cerca de generar una industria más saludable en el fondo. Pero yo diría que actualmente con esfuerzo se puede. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo estuve trabajando en una universidad contratado un par de años, entonces como que me desconecté un tiempo del mundo laboral como fuera de la universidad. Pero bueno, Michael me llamó y trajo mi libro ahora y soy feliz, ¿no? No, pero me va bien, o sea, y nos va bien en el tema ahí. Yo creo que como yo no conocía como esa situación de Believe, conocía a la productora, pero no sabía cómo funcionaba por dentro. Así que igual me imagino que otras empresas grandes que hay en Chile, como las que decía Mike, que no siempre son de animación como películas, pero hay trabajos de animación en algunos estudios. Yo creo que estoy de acuerdo. Ahora, sí, yo creo que sigue esta como craft que dices tú en Sí. muchos lugares. Sí. ¿Qué piensas o sea, bueno, tú me decías que la especialización, como que tú vas más por la especialización, pero como en un área particular, pero tú le ves el mismo valor a la especialización en el extranjero que en Chile. ¿Crees que hay diferencia o en realidad siempre te conviene especializar? Mm, Hay algo que igual es curioso, que es que ser generalista también es una especialización. Hay trabajos para generalistas. Entonces, pese a que mi experiencia ha sido que la especialización fue una ventaja y es una necesidad, la encuentro afuera. O sea, afuera, si por alguna razón, a mí me ha pasado en Chile que me ha llegado un reel, nosotros estamos pidiendo animadores de personajes, me llega un reel y en ese reel hay modelo por alguna razón. O sea, me ha pasado a mí y sé que pasa afuera que ese reel se descarta instantáneamente. O sea, descartado. No, si el llamado es para animadores y me llega algo con modelos, como, o sea, gracias, pero no.
Y creo que a ver, en Estados Unidos y en Canadá, para ser medio específico, la especialización es una necesidad. O sea, ya están en un punto donde la industria ha avanzado tanto y hay gente tan especialista llenando puestos como por ejemplo animador junior, que ya no es en el fondo rentable, porque los estudios de fuera, y tratamos de hacerlo acá también, en el fondo entrenan, se toman un periodo para entrenar a los artistas nuevos. O sea, los artistas juniors, la idea es que estén aprendiendo mientras están haciendo. Y antes existía, si es que alguno ha tenido clases con alguien que tenga entre 40 y 50 años y está en la industria, las historias son, no, yo entré porque iba pasando por afuera del estudio y conversé con alguien, le mostré un dibujo y me puse a hacer animación 3D. Eso pasaba antes, eso ya no pasa. La industria está tan sobresaturada que los especialistas son una necesidad, porque ¿por qué perdería tiempo en entrenar a alguien si puedo mirar un paso más allá, alguien que acaba de salir de la universidad, pero que se especializó en una universidad en Estados Unidos y ha hecho animación de personajes durante ya 3 años? Entonces no es alguien que tengo que entrenar menos, que me va a producir más, y que tiene un techo en el fondo más alto también, porque pues, su suelo está más arriba en el fondo, de habilidad, hablando de habilidad. Para mí es una necesidad. Pero siempre hay que entender que la pega de generalista existe. Hay estudios que necesitan generalistas y hay generalistas que tú no entendís cómo es posible que lo hagan todo a un nivel tan alto. Entonces es como, claro, hay que entender un poco como qué te están enseñando, como ya me están entrenando para ser generalista, ¿quiero ser generalista? Sí o no. Y si es que la respuesta es sí, claro, entrenar para ser generalista. Pero sí, o sea, en el fondo se trata de saturación. Saturación de mercado te genera que los profesionales son tan buenos que lo único que te queda es especializarte, porque si no te demoraría 10 años en llegar al mismo como nivel de habilidad que van a tener otras personas que estudiaron 3, porque estaban viendo una sola cosa. O sea, las horas, obviamente estoy inventando números, pero las horas de animación de personaje que yo tuve en 3 años en la universidad deben haber sido, no sé, un par a la semana, comparado con Anime School, que eran literalmente una semana de trabajo. O sea, era animar 40 horas a la semana. Entonces, sí, y a veces más. O sea, y a veces tiraban más largas que 40 horas a la semana, porque animando fines de semana y todo. Entonces, la cantidad de experiencia que te da eso es brutal. O sea, te da años, en el fondo, años comparativamente si tuviera la universidad de ventaja sobre alguien que está tratando de verlo todo. Entonces, es súper importante. Sí, sí, efectivamente, claro, la ventaja de especializarse es que, claro, acortas los tiempos un montón. Y también alcanza, yo creo, a profundizar más, como que la universidad, yo lo siento más como un barniz de todo, que ver Mm, todo, como que sí, pasa eso. Yo no sé si todos los generalistas que hay se hicieron generalistas porque estudiaron para hacerlo como en una universidad, claro. no lo sé, pero también hay gente como que aprende por su cuenta muchas cosas, así que es un camino que quizás es más personal. Ahora, quería comentar igual porque nos pasó hace poco empezamos a trabajar con alguien de Pili que estudió en la universidad y igual estaba súper bien. O sea, no sé, yo creo que depende también depende de cada uno. Sí. Sí, obvio, o sea, sí, depende de la persona. O sea, si hay alguien que está estudiando en la universidad, pero llega a la casa y se pone a animar, y lo hace de hobby y está animando desde siempre, y claro, hace las tareas, cumple, pasa los ramos, pero vuelve y se pone a ver videos y lee libros y se mete a los live streams que hagan animadores y compra las charlas online, o quizá va a California, a CTN, a escuchar las charlas de otros animadores, a hablar con otros animadores. Claro, es una persona que está siguiendo el mismo camino que otro que quizá va a salir generalista, pero está con el foco superpuesto en decir, ya, ok, yo quiero mi título y quiero saber un poco de todo porque quizá me interesa, pero mi foco A va a ser este y voy a dedicar todo el tiempo en esto. O sea, también eso es importante, en que yo en algún momento, como tú decías, una decisión súper personal, yo en algún momento supe que si seguía en el camino de la universidad, no iba a dedicar mi tiempo libre a estudiar animación, a animación de personajes. Entonces necesitaba que mi tiempo de educación fuese exclusivamente de animación de personajes, porque yo soy una persona que no puedo sostener que mi hobby sea como seguir aprendiendo cosas de mi trabajo, porque
súper, súper personal, no me gusta hacer otras cosas y punto, y tampoco está mal. Entonces, claro, hay gente que va a salir de la universidad, va a salir súper bien y, y es posible, digamos, pero requiere un montón de esfuerzo de parte de la persona misma. Sí, es verdad. Eh, bueno, te quería preguntar así, por último, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Como si nos puedes hablar, porque entiendo que te salió como una nueva oportunidad laboral, así que si nos puedes hablar de eso, sería bacán. Sí, obvio. Yo justo ahora estoy, es chistoso que el Pancho me pidió que en el fondo conversara un poco de animación porque estoy justo en un periodo, en un momento de mi vida donde estoy como medio cambiándome de carrera, pero no del todo. Me estoy yendo a un estudio de videojuegos como una posición súper rara y súper específica y esto es algo como bien importante en animación, en videojuegos. eh, Incluso bueno, sí, en animación y videojuegos, pero yo creo que en toda la industria hay posiciones que uno no se imagina que existen. Y hay cosas que nadie te va a entrenar. Y hay cosas que si tú buscas qué es, no vas a encontrar. Eh, es súper difícil encontrar, por ejemplo, documentación de cómo ser un productor de línea, o qué es un assembler, o qué hace un artista cinemática. Es algo que va pasando que en el fondo uno se entrena para algo, llega a la realidad, es como expectativa versus realidad en ese sentido, de uno llega a la industria y se empieza a topar con, hay un montón de otras cosas que existen fuera de animar, modelar, iluminar, renderear. Eh, y mientras más desarrollada esté la industria del lugar donde estás trabajando, en el fondo más posiciones van a haber porque empieza a pasar lo que conversábamos recién, o sea, ya necesitamos a alguien que ordene esto, que ordene los archivos, que haga el traspaso de archivos, porque trabajan 100 animadores y tienen que hacer el traspaso a 50 personas que hacen iluminación. No lo van a hacer entre ellos, o sea, como que vaya a contratar a un equipo de gente que se encargue en decirle a los animadores, ya estáis listos, sí, dame tu archivo, yo los voy a traspasar para allá, yo los voy a exportar, yo los voy a preparar, yo voy a hacer todo. Eh, y eso es algo que es bien interesante de ir descubriendo una industria que está creciendo, porque a veces hay posiciones súper, súper inesperadas. En el caso mío, que yo estoy en el fondo probando, inicialmente yo tenía esta como cosa como medio organizada con un amigo de vamos a hacer películas, qué sé yo. Rápidamente me di cuenta que el cine no me interesa tanto como me interesaba en el colegio, ni como tanto como me interesaba este amigo. Em, y me di cuenta que quería llegar a videojuegos. Y con el paso de los años, obviamente, me he ido alejando y no he podido entrar a esa industria. Y ahora con toda mi experiencia, en el fondo, como de estar en comerciales, de ver la narrativa de cortos, de trabajar con un montón de gente que ve cosas más narrativas, y con este foco de tratar en algún momento de entrar a videojuegos, en el fondo me di cuenta que hay un espacio específico de algo que me gusta un montón y que me da como una escalera y me da como un punto en el fondo como de entrada que es súper inesperado, o sea, es como para resumirlo súper rápido, a lo que yo me estoy cambiando es básicamente una persona que ve la como, integridad cinemática de un juego, que todas las secciones donde hay historia tengan sentido narrativo y los movimientos de cámara y todo ese tipo de cosas. Como medio en la paralela a lo que sería un artista de layout, para los que sepan lo que es un artista de layout, en producciones de películas, pero más el layout queda enterrado y se usa para seguir avanzando, pero en el caso mío es algo que uno hace las cámaras, arma las cutscenes y eso es lo que queda en el juego final. Entonces es súper interesante que yo busqué qué es un director de cinemática, o sea, un artista cinemática, y no sale. La única forma de enterarse uno que es un artista cinemática es entrar a alguna empresa que esté buscando artista cinemática, cliquear como en el trabajo, en el link de como estamos buscando gente, y dice, tus responsabilidades serán, este es el perfil de gente que estamos buscando, y uno se entera como, loco, ¿de dónde sacáis plata para pagarle a alguien que ve las cámaras y ve la integridad cinemática de tu juego? ¿Cachai? Como, es algo que de verdad uno no se imagina que pasa, y no solo pasa con esta posición en específico, sino que hay
artistas de ropa, es un poco más común eso, pero hay gente que ha trabajado con nosotros en Believe que es artista de grooming, que eso significa que hace pelo. Y hace peinados para los personajes y se encarga de la simulación del pelo y que el pelo se mueva. O sea, ya el nivel, el nivel de nadie te puede entrenar para eso. Eso es básicamente tuviste suerte, te gustaba como la simulación de pelo, te pusiste a trabajar, en algún momento te enteraste que alguien estaba buscando a alguien que hacía lo que a ti te entretenía y, wow, y de repente tenías una carrera como groomer y es como, wow, es algo súper loco, súper inesperado que pasa un montón, asimismo como hay animadores de criaturas y hay animadores que ven el tema de acting, bípedo, hay de repente, no sé, directores de cosas que uno no se imagina que deben ser dirigidas. Eh, es un mundo y creo que es súper importante que la gente se meta como a las páginas de las empresas, las empresas más grandes, más inalcanzables que puedan como pillar y revisar las páginas de como qué están reclutando y no solo como quedarse con, ah, no, filo, sí, no, no, yo no sirvo para esto, sino como apretar esos links y como ir viendo como qué hace esta persona, cuál es el rol de esta persona. De repente uno se pilla con unas cosas que son loquísimas y son roles que uno no se imagina que existen y es como te empiezan a prender lucecitas como de, oye, pero a mí me gusta hacer esto, y yo he hecho esto indirectamente, o yo como que quizás la posición es junior y lo único que están buscando es alguien que tenga interés en hacer una cosa súper rara y de repente ¡pum!, una cosa llega a la otra y ¡tarán! Tengo una carrera en algo que me encanta y que jamás, jamás te hubiese imaginado. Y nadie te va a enseñar en la universidad, nadie te va a enseñar en la Nanny School que esas cosas existen porque está tan evolucionando, no solo en las industrias chicas como Chile, sino que en los países donde ya la industria está más desarrollada, sigue desarrollándose la industria y siguen abriéndose nuevas necesidades para nuevas posiciones, nuevos roles, para en el fondo seguir profundizando como la práctica, como la industria misma. Y es muy interesante, de verdad, inesperado e interesante lo que uno se puede encontrar. Sí, bacán, sí, lo encuentro súper interesante. Yo también, por lo mismo que te decía, que también estaba un poco alejado de la industria un tiempo, eh, también me sorprende, Caleta, que existan esas posiciones. Lo encuentro muy bacán. Y también pienso que no tienes por qué desanimarte como porque, no sé, te cuesta mucho todo. Hay gente que... Yo conocí una vez un productor, he conocido dos casos como parecidos. Conocí un productor de extranjero que era animador y le gustaba todo, como que no le gustaba ¿Ya? nada de la... Era como que todo le era difícil. Mm, Pero después lo pusieron como a organizar y se empezó a especializar en eso y después se claro, transformó en productor y era súper buen productor porque conocía como los procesos de todos y valoraba también. Decía, oh, este tipo es súper bueno, a mí me gustaba tanto hacer esto y este lo hace súper claro. bien. Entonces, no sé, eh, o no sé, No, incluso recruiters. eso mismo es decir, o sea, recruiters son gente que sabe como oler talento y es como, esa persona es buena, como habla con él, porque nos va a llenar una necesidad que tenemos. O incluso como recursos humanos, como hay gente que es buena con la gente, como el clásico compañero que todos hemos tenido, que es súper sociable y habla con todo y es amigo de todas las personas y está preocupado por que todos se sientan bien y cuando alguien tiene un problema le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Y resulta que también está en animación, por lo tanto se entera de lo que pasa en animación. Ese tipo de personas tiene un valor gigantesco en recursos humanos en animación, porque si tú traes a alguien de recursos humanos trasplantado de otra que se especializó en recursos humanos y salió de una universidad súper fancy, súper seria, claro, quizá como que ni siquiera se va a tomar en serio que como, pucha, no sé, un animador estaba problemado porque, no sé, le faltan las licencias de algo, ¿cachai? Es como, es un problema súper ridículo, pero es súper importante, pues entonces como que alguien que, como decís tú, o sea, alguien que esté familiarizado con la industria, pero que no necesariamente haga y que tenga otro set de habilidades, en este momento en Chile están empezando a ser cada vez más valorados, o sea, y van a seguir siendo cada vez más valorados porque son cosas necesarias, o sea, yo a mí me tocó recomendar a una chica que conozco que claro, era animadora, pero era esta persona, este perfil de persona como de súper sociable y súper como dispuesta como a ayudar, como
en algún momento conversamos con ella y obviamente no, en fin, no se dio y ya, es una historia aparte, pero tú decís, bueno, si queremos tener una persona de recursos humanos, lo que hable con ella. Es como, quizás alguien que no quiere directamente hacer animación, pero quiere estar en la industria y quiere ayudar de otra forma. Y son pegas que no son mal pagadas para nada, no son así como el tercer asistente que te sirve café, son cosas súper importantes y terminan viendo sueldos, vacaciones, terminan ordenando todo el show. Eh, Mientras más grande, más se van a empezar a necesitar perfiles de gente y si hay gente que solo con tener interés en la animación y ser bueno en otra cosa, en la cantidad de Excel, yo y el Pancho trabajamos juntos, la cantidad de Excel que tenemos que ver al día, Excel, calendario y cosas, o sea, la gente que tiene habilidad con Excel, cacha la tontera, y que sepa de animación, súper importante, porque estáis viendo un Excel para una persona experta en Excel entiende lo que hay dentro, o un Excel para una persona que nunca ha visto Excel en su vida, pero que sabe toda animación, lo ve y dice, lo que es esto. Alguien que tiene los dos, que conoce de ambos lados, súper útil para ser un productor de línea, para ser un coordinador. eh, es súper amplio, es súper amplio. Sí. Bueno, quizás en otro momento podemos profundizar más en esto. Quizá así como cosas que se me ocurren es que también todo depende de cómo uno trabaje, porque claro, Mm, uno puede tener súper buenas habilidades o te puedes, pero quizás algo que podemos profundizar en otro momento, pero sí, eso. nomás. Y muchas gracias, Michael, por tu tiempo. Fue bacán, pues, fue bacán conversar contigo y ojalá podamos hacerlo de nuevo quizás cuando ya estés Sí, en tu otro trabajo. vamos a ver, sí, sí, muy entrete. Muchas gracias y ojalá que la gente que lo vea le encuentre pedacitos de información útil y ojalá que la gente que ve tus cosas, si tuvieran más preguntas, como quizás hacer una parte 2 pero con preguntas más específicas, me encantaría cualquier cosa que pueda ayudar, que si le sirve a alguien que está ahí buscando o tratando de entrar a la industria o dentro de la industria buscando como otras cosas que hacer. No, me encantaría.